Me presento, yo soy Adrián Ríos, soy técnico encargado de la monitoreo de la región sur del Ecuador, en el Pacífico. Tenemos 5 estaciones por parte de UTPL desplegadas en la región sur, que es el Oro Loco y Zamora, en convenio con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. De ese lado de allá pueden ver cómo estamos recibiendo los datos en tiempo real. Para nosotros hacer eso, desde el 2018 se hizo por parte del Grupo de Ingeniería Sísmica y Sismología de UTPL. El despliegue de varias estaciones, en Macará, Zapotillo, El Amor, y estos equipos que ven el suelo, el rojo es un equipo también profesional, un poco antiguo de un proyecto del 2009 que se le dio un nuevo uso y ahorita permite transmitir los datos en tiempo real, que este tipo de estaciones están ubicadas en el Villonaco y en el centro del municipio de Loja, en nuestro trabajo. Eso nos permite recopilar los datos en tiempo real, ver cómo las señales que estamos recibiendo del lado de allá. Estas señales que recibimos son señales complejas que son escuchadas desde lo que es la transmisión de las señales del suelo, que son, por ejemplo, sismos, también el tránsito humano. Si nosotros estuvimos escuchando lo que está recibiendo este tipo de sensores, veíamos cómo está variando por el movimiento que estamos realizando nosotros al caminar alrededor del dispositivo, porque son muy sensibles. Ahorita, por ejemplo, podría hacerles un ensayo con este de aquí. Este de aquí también es un ensayo, es un sensor MPU para medir aceleraciones experimental sacados de aquí desde el laboratorio, que nos permite hacer la medición de aceleraciones y para este caso en específico la caracterización de la mesa vibratoria. Aquí es una demostración. Bien, si ven ahí, esta es la resolución que estamos teniendo de datos en tiempo real de este sensor de aquí. Nosotros llegamos al punto en el cual podemos comprender y poder trabajar este tipo de dispositivos para recibir en el pico preciso y no tener pérdidas de datos a unas frecuencias altas de nuestra. Si yo, por ejemplo, le doy un golpe a la mesa, como es sensible, lo va a detectar allá y se genera un pulso. Si nosotros, por ejemplo, saltásemos o generásemos algún ruido, lo va a detectar. En este caso es pequeño porque yo estoy alejado de la mesa y tanto los apoyos clásicos que tiene la mesa como la estructura que se encuentra en un segundo nivel logra reducir esas cargas. Eso, por ejemplo, si ahorita hacemos una prueba de seno, nosotros somos capaces de obtener estos datos en tiempo real y interpretarlos de este lado aquí. Como me comentaban, ustedes son estudiantes de la materia de dinámica, ¿no? Ingeniería de estructuras. Entonces, por ejemplo, el concepto ahí que buenas a primeras a nosotros no nos es fácil como ingenieros civiles porque no lo vemos a lo largo de la carrera, es el manejo de las señales. Por ejemplo, senos, cómo se forma, cómo actúa, cómo nosotros podemos evaluar un dispositivo como el que tenemos de este lado, que es similar al que está allá, pero tiene un sistema en la parte de arriba. Por ejemplo, comprender estos conceptos nos permite luego comprender este tipo de dispositivos. El que está arriba es un amortiguador de masas sincronizadas y permite reducir vibraciones en estructuras ya construidas utilizando este tipo de sistemas, el cual al momento de ejercer una fuerza, ya sea axial, un sismo, el viento mismo puede ser dentro de un edificio, este va a estar en contrario al movimiento del edificio y va a reducir sus cargas ejercidas. Eso. Entonces, por ejemplo, conceptos básicos que se pueden ir acoplando y ir enseñando es, por ejemplo, las señales. Lo que vemos ahí es ruido blanco. El ruido blanco se compone de varias señales ambientales que estamos generando nosotros, como la sumatoria de varios de estos tipos, fuentes de señales que se generan. Para nosotros poder analizar este tipo de señales tenemos que hacer varios procesos que implican el procesamiento de la información. A nosotros desplegar tanto este tipo de dispositivos como los que tenemos en el campo, vamos a cerrar esto. Es el mismo tipo de información. Debemos limpiar todos estos ruidos. Si lo ven ahí en ALJ1 es la estación que está ubicado en la puerta de entrada por acá por la París, en el portón, para la entrada hacia los edificios de la curia que se encarga.
Hay una caja que permite hacer la recolección de los datos y funciona, está enlazada a la red del Geofizi. Si se dan cuenta, tiene muchos pulsos. Eso es por los carros, las personas, mismo el motor de generador cuando se prende ahorita, genera mucho ruido y como ese es un dispositivo mucho más sensible, tiene un mecanismo que se llama de fuerza balanceada, que es un peso que está suspendido en dos bobinas y va midiendo el pulso eléctrico. Esto genera mucho ruido y tenemos que hacer un proceso. Por lo general suelen ser frecuencias muy altas de movimientos rápidos. Por ejemplo, el golpe que yo dije es un golpe sencillo, es muy rápido, se disipa rápido, aunque no se va a notar porque ya le cerré la otra animación. Y tenemos que saber entender cómo se va a separar del procedimiento de señales con lo que queremos procesar. Por ejemplo, un sismo, que es lo que nos interesa. Nosotros al evaluar un sismo, lo que nosotros normalmente vemos es este tipo de señales, ¿no? Viene con calma, todo es cero, todo es ruido ambiental de menor magnitud, hasta que ya se produce un evento sísmico que primero es, otro concepto básico es el arribo de la onda P. Si se dan cuenta, viene de 000 hacia que acumula una aceleración aquí. Esta primera acumulación de aceleraciones es lo que se conoce como la onda P, que se genera la ruptura en el choque de las placas, viaja por debajo de la Tierra, tiene unas curvas, se generan unas curvas que son mucho más rápidas que las superficiales, que es la onda S. Sí que vamos a encontrar rapidito en la imagen, porque es más claro así. Eso es lo que sucede. Existe la ruptura y las ondas P viajan mucho más rápido por debajo de la Tierra, generando curvas. Por eso pueden ser detectados por equipos mucho más sensibles de otros países. Y son lo que ayuda a generar sistemas de alerta temprana, porque son detectados con anterioridad al arribo de la onda S. La onda S, por caso contrario, esa se transmite por la superficie y viene con muchas más aceleraciones, que es la segunda etapa del sismo. Miramos en el registro. Esa es la segunda etapa. Viene la onda T, que se generan aceleraciones y llega al arribo de la onda S. Justo este sismo es muy explicativo porque permite notar esta zona en la cual llega arriba de la onda S y genera mayores aceleraciones y son las más destructivas, porque ahí se alcanzan los picos. Eso, y de la señal nosotros obtenemos lo que es un espectro de aceleraciones. Espectros podemos sacar los espectrogramas. El espectrograma es el contenido de la frecuencia que tiene una señal a lo largo del tiempo. Si nosotros aislamos lo que es la señal en sí, a ver, aquí está sobresampliado, pero si podemos hacerle un zoom bien, y aumentándole. Aquí lo tengo sobresampliado porque lo tengo a 1500 metros por segundo. Pero el contenido de la frecuencia va a tener tanto señales desde muy bajas, que ahorita por ejemplo vamos a hacer para que tengan una noción de cuándo son frecuencias bajas y cuándo son frecuencias muy rápidas. Al ser la Tierra súper rígida, funciona como un filtro y frecuencias superiores a los 50 se van reducidas y no son transmitidas hacia los sensores. Pero aquí, por ejemplo, notamos que desde las frecuencias desde 0 hasta 50 Hz, que son donde empieza a decaer, son significativas para el registro de un sismo. Y es lo que se encarga este tipo de dispositivos que toman una frecuencia de desampleo cada 100 Hz que nos permite recopilar información sin problemas. Eso. Ahorita quiero hacer un ensayo a 1 hercio. Por ejemplo, van a ver cómo se va a mover eso. 1 hercio centímetro. Veámoslo ahora con el sensor que está colocado ahí en la mesa.
tiene mucho ruido. Esa señal de ahí se ve con mucho ruido porque se tendría que marcar mucho más la frecuencia. Entonces sí, podemos bajarle un poco, voy a aumentarle la amplitud. Todas las componentes porque no solo se está vendiendo en el sentido uniaxial que tiene la mezcla, sino que también van registrando ruidos en las otras direcciones. Porque por lo general registran en las tres dimensiones: norte, sur, este, oeste y la componente vertical. Un sismo es complejo, funcionan todas las componentes, pero al momento de nosotros analizar, para no complejizar tanto los diseños de las estructuras, solo se analizan en dos direcciones, en una dirección, ya sea la norte-sur o la este-oeste. La componente vertical por lo general no se la analiza, pero existen análisis más complejos. Por ejemplo, para la estructura de varios grados de libertad, nosotros podremos calcular la rotación que va a tener cada una de las losas. Eso, ahorita les voy a enseñar, explicarles un poco cómo son estas dos estructuras gemelas. Si alguien me ayuda trayendo la otra para subir la máxima posibilidad. La negra. Sí, la negra. De un solo piso. Pasando los sensores. ¿Cuánto se descuida? No, en la otra dirección, pero... Sí, con cuidados de lo malo que está muy estrecho. La frecuencia del movimiento de base con la frecuencia del dispositivo, de la estructura, sucede un efecto que es la sintonización. Esto genera que se acumulen los desplazamientos, y si yo me meneo un poco la base y mantengo bastante tiempo esa frecuencia, lo más probable es que se vayan a acumular los desplazamientos. Ahorita, por ejemplo, podríamos hacer un movimiento corto, un impulso, solo para hacer notar algo. Por ejemplo, de estas dos estructuras, la segunda se va a detener mucho antes que la primera, debido a que tiene este dispositivo en la parte de arriba. ¿Cómo funciona? No solo interviene la fricción, sino también tiene estos resortes y los pistones. Estos ayudan a transmitir la carga que va generando el movimiento contrario al desplazamiento del dispositivo. Un poquito más amplio. Ya. Entonces ahí van a actuar, si ven, se meneó bastante bien las estructuras. Vamos a notar que la segunda estructura se detiene mucho antes que la primera, debido al mecanismo que tiene, al sistema que tiene. Y de aquí ya surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando uno ya piensa desde el momento de la implantación de cómo se va a construir el edificio? Ya no ve por alternativas como este tipo de dispositivos, sino como lo que se conoce como rótulas plásticas en las bases. Se han de haber visto videos en los que se coloca, por ejemplo, en Chile es muy común, aquí también se utiliza, pero no se divulga tanto. Por ejemplo, el edificio de UNASUR tiene amortiguadores de base para el tema de los sismos, pero no se conoce, y aparte de ese, no sé si lo conocen, es un edificio que tiene un volado muy alto, muy grande. Ese tiene una rótula plástica especial porque fue en la dirección contraria. Como tiene mucho volado, se generan momentos, entonces necesita algo que resista la componente vertical. Entonces, eso se los planea desde la base, pero como aquí se quiere para, por ejemplo, construcciones o elementos adicionales no destructivos, sería aplicarlo en una última losa de un edificio ya construido que tenga problemas de vibración o que tenga riesgo a colapsar. Eso, por ejemplo, ahorita podríamos hacer un desplazamiento pequeño a 1.25 hercios, que es la frecuencia de este tipo de estructura. Y voy a bajar acá porque...
A ver, y vamos a verlo. Voy a procesarlo un ratito para ver la frecuencia que estamos registrando en la base. Más pequeño que lo que está generando dentro de la estructura, porque va a empezar a acumular desplazamientos. Esto de sintonizar, por ejemplo, se evita en cualquier tipo de estructuras, puentes, edificios, casas, porque lo más probable es que se colapse la estructura. Por ejemplo, cuando un sismo tiene mucho contenido en una frecuencia en específico, puede generar ese tipo de efectos. O, por ejemplo, los vientos. Hay un video muy famoso de un puente en Estados Unidos que al sintonizar la frecuencia que generaba el viento con la estructura, empezaba a acumular muchos desplazamientos. Y fue lo que al final lo hizo colapsar. Entonces, por ejemplo, si yo aquí ya tengo la adquisición de datos, a ver. Ya. De este lado. Podemos ver lo que es el registro, lo que registró el dispositivo, el sensor. Esta frecuencia de aquí, este número de aquí, corresponde a la frecuencia que es 1.24. Debería ser 1.25, pero también entre el ruido y los desplazamientos que puedan generarse. La misma estructura, si lo escucharon, estaba golpeando, entonces también genera estas vibraciones. Pero bueno, aquí el contenido nos permite analizar que la frecuencia de base estaba bien y que la estructura estaba viniendo cercana a la teórica. Por ejemplo, nosotros uno calcular la teórica nunca se va a parecer en la reducción de los desplazamientos a la que calculamos teóricamente con la física. Son unos pasos más extra para la evaluación, entonces se calcula de manera logarítmica cómo se va a hacer la reducción de los desplazamientos. Eso, no sé si tienen alguna pregunta, algo les llama la atención. Por ejemplo, aquí nosotros, más en general de lo que hacemos aquí dentro del laboratorio, es todo esto de investigación. Nosotros hemos llegado a comprender desde la adquisición de los datos hasta poder hacer las simulaciones. Porque eso es muy importante dentro tanto de lo didáctico para hacer prácticas profesionales aquí, como para hacer modelaciones y cosas relacionadas. El objetivo final es utilizar toda esta información para ayudar a aportar a las normas, que es lo principalmente con lo cual se hace este tipo de monitoreos. Y no solo en este campo, nosotros, por ejemplo, queremos expandir nuestro campo de acción y la importancia, por ejemplo, de tener sensores. Estudios, por ejemplo, como lo más coyuntural que es ahorita es el tema de las lluvias, se solventaría y se tendría mejor visión sobre los efectos que tendría o las supervisiones que podríamos tener si lo tuviéramos muy bien monitoreado y controlado. ¿Qué son dos paralelos? ¿Todos son de uno? Porque veo que se quedaron unos afuera y no sé si me escucharon. No bien. Se puede hacer otro si tiene tiempo. No se preocupe. Ya vemos que hacemos otra explicación. Eso, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a algo? No, por ejemplo, esto de que quizás ya lo vemos lo más pronto, son ecuaciones simples, pero no sé si lo tenía por aquí, el análisis, pero no es muy complejo. Uno lo puede ver complejo al inicio, es mucho contenido, sintetizarlo en pocos minutos es difícil. Entonces, no le tengan miedo, es bastante sencillo ya cuando uno se acopla y empieza a utilizar herramientas como por ejemplo la que vimos en ese rato, SmartLab, son bastante sencillos. Si tienen bastante afinidad con el tema de programación, no deben tener ningún problema.
mucho. Si quieren el otro grupo que no escuchó,